El diseño del Arco del Triunfo no fue concebido al azar, sino que tomó como referencia una estructura emblemática de la antigua Roma, el Arco de Tito. Este monumento romano, construido en el siglo I después de Cristo para conmemorar la victoria sobre los judíos en Jerusalén, sirvió como modelo arquitectónico e ideológico. La forma imponente del arco parisino, con su único gran vano central y columnas adosadas, reproduce el estilo sobrio y monumental del clasicismo imperial romano, transmitiendo una imagen de poder, permanencia y gloria eterna. Aquí te regalo algunos datos sobre la historia del Arco del Triunfo. Número 1. Tras la célebre victoria de Napoleón Bonaparte en la batalla de Austerlitz en 1805, una de las más brillantes de su carrera militar, el emperador decidió celebrar el poderío de sus tropas y la grandeza del imperio francés mediante la construcción de un monumento colosal. Así, en 1806, ordenó levantar el Arco del Triunfo en el corazón de París, como homenaje a los soldados que combatieron y murieron por Francia. La intención era ofrecerles un retorno simbólico bajo un arco triunfal, evocando la tradición romana. Número 2. La construcción del Arco del Triunfo no fue una tarea continua ni sencilla. Aunque se colocó la primera piedra en 1806, tras la caída de Napoleón en 1814 y su posterior exilio, el proyecto fue suspendido, quedando inconcluso durante años. Fue el rey Luis XVIII quien retomó brevemente la obra en 1823, pero no fue hasta el gobierno de Luis Felipe I que el arco fue finalmente terminado en 1836, es decir, 30 años después de iniciarse. Número 3. Aunque fue Napoleón quien soñó con su construcción, jamás pudo ver el Arco del Triunfo completado, ya que murió en 1821, 15 años antes de su inauguración. No obstante, en un gesto simbólico y poético, sus restos mortales fueron trasladados en 1840 desde la isla de Santa Elena hasta París, y durante la procesión fúnebre, su cortejo pasó precisamente por debajo del arco, rindiéndole un último homenaje a quien había concebido la idea. Número 4. Uno de los elementos más significativos del Arco del Triunfo es la gran cantidad de nombres grabados en sus muros interiores. Se trata de una lista que incluye a 660 generales y 128 batallas libradas durante la Primera República y el Imperio Napoleónico. Estos nombres no están dispuestos al azar, sino agrupados según las campañas militares y regiones geográficas. Aquellos subrayados corresponden a generales que murieron en combate, lo que otorga una dimensión aún más solemne al monumento. Número 5. Bajo el Arco del Triunfo se halla uno de los elementos más emblemáticos de la memoria francesa, la tumba del soldado desconocido. Fue instalada en 1920, 2 años después del final de la Primera Guerra Mundial, con el fin de rendir homenaje a todos los soldados franceses que murieron en combate sin ser identificados. En 1923, se encendió sobre esta tumba una llama eterna que desde entonces nunca se ha apagado, avivándose cada tarde por asociaciones de veteranos. Número 6. En un acto que combinó osadía con simbolismo, el piloto francés Charles Godefroy protagonizó en 1919 una de las escenas más recordadas de la historia del arco. Voló su avión Nieuport 11 a través del vano central del monumento. Esta arriesgada maniobra aérea fue realizada como tributo a los aviadores caídos en la Primera Guerra Mundial, justo después de que se celebrara un desfile oficial en el que los aviadores no fueron debidamente representados. Godefroy grabó su vuelo en una película documental, convirtiendo el evento en una proeza que quedó inmortalizada tanto en la historia como en la cultura popular francesa. Número 7. El Arco del Triunfo, a lo largo de su historia, no solo ha sido escenario de homenajes, sino también de momentos tensos y dramáticos. En 1962, el presidente Charles de Gaulle fue víctima de un intento de asesinato durante una ceremonia en el monumento, aunque salió ileso. Décadas más tarde, en 2002, el entonces presidente Jacques Chirac también sobrevivió a un ataque fallido mientras presidía el desfile militar del Día de la Bastilla. Número 8. Mucho antes de que se aprobara la construcción del Arco del Triunfo, hubo un proyecto arquitectónico tan excéntrico como ambicioso. El arquitecto Charles Revard propuso en 1758 un edificio en forma de elefante gigante para ese mismo emplazamiento. El elefante tendría escaleras en sus patas, habitaciones en su interior y fuentes que brotarían de su trompa.
Aunque la idea fue rechazada por el rey Luis XV, el proyecto se recuerda hoy como una curiosidad visionaria y extravagante que habría dado a París una imagen totalmente distinta. Número 9. En 2021, el Arco del Triunfo vivió una transformación efímera que capturó la atención mundial. El artista Cristo, famoso por envolver monumentos con telas, logró realizar su sueño de cubrir por completo el arco con 25.000 metros cuadrados de tela plateada reciclable atada con cuerdas rojas. El proyecto, concebido por él y su esposa Jeanne-Claude en 1961, se llevó a cabo de forma póstuma tras su muerte, como homenaje a su legado artístico. Número 10. Con sus imponentes dimensiones, 50 metros de altura, 45 metros de ancho y 22 metros de profundidad, el Arco del Triunfo es uno de los más grandes jamás construidos. Estas proporciones no fueron elegidas al azar, debían reflejar la grandeza del imperio napoleónico y ser visibles desde numerosos puntos de la ciudad. Al ubicarse en una plaza elevada y despejada, el monumento domina visualmente la vasta red de avenidas que convergen en su base, creando un efecto de escala que magnifica su presencia y lo convierte en un hito tanto simbólico como físico del paisaje parisino. Número 11. Las fachadas del arco están ricamente ornamentadas con 4 grupos escultóricos monumentales que representan distintas escenas alegóricas relacionadas con las guerras revolucionarias y napoleónicas. Uno de los más famosos es la partida de los voluntarios de 1792, también llamado la Marsellesa, esculpido por François Rude, donde se representa la defensa heroica de la patria. Número 12. El Arco del Triunfo se convirtió en un poderoso símbolo de la ocupación y liberación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. En junio de 1940, tras la invasión alemana, las tropas nazis desfilaron bajo el arco en un acto de dominación simbólica, reafirmando su control sobre París. Años más tarde, en 1944, la historia se dio la vuelta cuando las fuerzas aliadas, junto con la resistencia francesa, liberaron la ciudad. El 26 de agosto, Charles de Gaulle marchó triunfante bajo el mismo arco, siendo vitoreado por multitudes. Estas escenas opuestas, grabadas en fotografías y noticieros, consolidaron al monumento como epicentro de la historia política y militar de Francia en el siglo XX. Número 13. Uno de los aspectos menos conocidos del Arco del Triunfo es la existencia de una pequeña sala interior en su parte superior, donde hoy funciona un museo que explica la historia del monumento. Accesible a través de una escalera de 284 peldaños, esta sala alberga maquetas, documentos, fotografías antiguas y objetos relacionados con su construcción y evolución. Desde la terraza se obtiene además una de las vistas panorámicas más impresionantes de París, especialmente alineada con los Campos Elíseos y la Défense. Número 14. El revestimiento exterior del Arco del Triunfo está compuesto por piedra caliza blanca de la región de Château-Landon, un material muy apreciado en la arquitectura parisina por su resistencia y luminosidad. Esta elección respondió no solo a criterios estéticos, sino también a un deseo de durabilidad, considerando que el monumento debía resistir el paso de los siglos como testigo de la gloria francesa. A pesar de la contaminación moderna, el arco ha mantenido en gran medida su color y forma gracias a trabajos periódicos de restauración. El material, además, permite el detallado trabajo escultórico que decora sus superficies. En conclusión, el Arco del Triunfo está estratégicamente situado como pieza central de la llamada Axe historique, una línea recta y monumental que atraviesa París desde el Louvre hasta el moderno distrito financiero de la Défense. El arco, como punto medio, actúa como bisagra entre el París clásico y el contemporáneo, siendo testigo de siglos de transformación urbana y de cómo el poder se ha expresado a través de la arquitectura. Si te ha gustado el video, no olvides de darle like, de seguirme en cada una de mis redes sociales, subo contenido todos los días, nos vemos en la próxima, te quiero.